El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a su princesa favorita, apodada la princesa del pueblo. Mientras estaba viva e incluso después de su trágica muerte, la princesa Diana siempre ha permanecido en los corazones y pensamientos de sus amigos y seres queridos más cercanos. Uno de ellos, finalmente, rompió su silencio sobre cómo perdió la vida. Colin Teut fue más que el conductor de Diana, era uno de sus mejores amigos y una de las pocas personas que realmente sabían lo que sucedió aquella fatídica noche de 1997. No solo eso, sino que también ha revelado los horribles eventos que ocurrieron días después del fatal accidente. ¿Qué secretos impactantes reveló Colin? ¿Por qué esperó décadas para hablar sobre el accidente en televisión en vivo? Prepárate, porque estás a punto de escuchar información impactante. La princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. Entre las muchas personas desoladas por su muerte se encontraba su conductor favorito, Colin Teut. Colin fue recientemente invitado a un programa de entrevistas presentado por Katie Ben. Durante la entrevista, Colin encontró difícil contener las lágrimas al hablar sobre los trágicos eventos que ocurrieron después del accidente automovilístico de la princesa Diana. Los presentadores podían ver el abrumador sentimiento de responsabilidad y culpa que lo había atormentado desde su trágica muerte por no haber sido él quien conducía esa noche. Colin compartió la historia de cómo se enteró del accidente. Estaba en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Su esposa contestó la llamada, que al principio parecía una conversación ordinaria, pero luego el tono cambió y se volvió sumamente serio. Sin decir una palabra, ella le pasó el teléfono a Colin y le dijo que se sentara antes de tomar la llamada. Lo que sucedió durante esa llamada y el duelo que Colin ha cargado durante décadas nos hace preguntarnos, ¿cómo murió realmente la princesa Diana? La princesa Diana perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico que ocurrió en el túnel del Pont de l'Alma en París. El trágico evento tuvo lugar mientras el conductor intentaba escapar de los paparazzi. Junto con Diana viajaban su acompañante, Dodi Fayed, y su conductor, Henry Paul, quien también era el gerente de seguridad del Hotel Ritz de París. Ambos murieron en el accidente. Hubo un sobreviviente, Trevor Rees-Jones, quien trabajaba como guardaespaldas para el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Trevor sufrió una grave lesión en la cabeza, pero sobrevivió. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 y fue inolvidable. Mantuvo al mundo entero pendiente. En el Reino Unido, el funeral fue transmitido por televisión y la audiencia alcanzó un pico de 32,1 millones de personas, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión británica. En los Estados Unidos, la audiencia televisiva alcanzó los 50 millones de espectadores. El funeral fue transmitido en más de 200 países y fue visto por un estimado de 2,5 mil millones de personas en todo el mundo. La princesa Diana era una figura real muy popular, y su inesperado fallecimiento generó declaraciones de líderes importantes de todo el mundo. Muchas personas compartieron conmovedores homenajes expresando su dolor y admiración durante muchos meses. Innumerables individuos visitaron el Palacio de Kensington dejando flores, velas, tarjetas y mensajes personales. Estos homenajes mostraron cuánto significaba Diana para tanta gente. El 31 de agosto de 1997, su ataúd, cubierto con la bandera del estandarte real, fue llevado de regreso a Londres desde París. Carlos, su ex esposo, junto con sus dos hermanas, acompañaron el ataúd. Una vez en Londres, el cuerpo de Diana fue llevado primero a una morgue privada y, posteriormente, trasladado a la capilla real en el Palacio de St. James. Este viaje marcó el inicio de un periodo de luto y recuerdo público. El 5 de septiembre, la reina Isabel II honró a Diana con un discurso televisado. Al día siguiente, el 6 de septiembre, se celebró el funeral de Diana en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron en la procesión fúnebre detrás de su ataúd, acompañados por el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones benéficas. Durante el servicio, Lord Spencer habló sobre su hermana, diciendo que en su último año había demostrado que no necesitaba un título real para crear su propia clase de magia.
Elton John interpretó Candle in the Wind 1997, una versión especial de su canción reescrita en honor a Diana. Esta fue la única vez que cantó esta versión en vivo. El sencillo, lanzado más tarde en 1997, recaudó fondos para las organizaciones benéficas de Diana a través de ventas en todo el mundo. Desde el día en que murió, muchas teorías sobre el accidente de Diana han surgido, y algunas resultan difíciles de creer. Tanto las investigaciones británicas como las francesas confirmaron que la muerte de Diana ocurrió tras un accidente automovilístico en París. En 1999, una investigación francesa concluyó que Diana murió a causa del accidente. El juez Hervé Stefan determinó que los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S280 cuando se estrelló y no fueron responsables de homicidio involuntario. En 2008, una investigación británica concluyó que la muerte de Diana fue causada por un homicidio ilegal debido a las acciones del conductor Henry Paul y de los paparazzi que perseguían el coche. También se mencionó que no llevar cinturones de seguridad y el hecho de que el coche chocara contra un pilar en el túnel del Pont del Alma contribuyó a las muertes. Muchas personas han desafiado la versión oficial de la muerte de Diana. Un crítico destacado fue el tabloide británico The Daily Express, otro fue Mohamed Al-Fayed, empresario egipcio cuyo hijo, Dodi, era el compañero de Diana y también murió en el accidente. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que, según él, Diana escribió en 1993. En esta nota, Diana supuestamente decía que su esposo planeaba un accidente automovilístico para causarle una lesión grave en la cabeza y así poder casarse de nuevo. Diana expresó temores similares a su abogado, Lord Miscon, en 1995, afirmando que fuentes confiables le habían dicho que tanto ella como Camilla serían eliminadas para que Carlos pudiera casarse con Tiggy Leyeburg. La Iglesia anglicana no permitía entonces que las personas divorciadas se volvieran a casar, una regla que se mantuvo hasta 2002. En 2004, la Policía Metropolitana formó el equipo, Operación Payet, para investigar las teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana. El equipo, liderado por el comisionado John Stevens, se centró en 175 afirmaciones hechas por Mohamed Al-Fayed. Durante la investigación, Carlos declaró que no estaba al tanto de la nota de Diana y no podía comprender por qué ella se sentía de esa manera. Volviendo a la llamada que dejó a Colin sin palabras, al otro lado de la línea estaba un colega de Balmoral que le informó que la princesa Diana había resultado herida en un accidente automovilístico y le sugirió que encendiera la televisión. Colin lo hizo y vio noticias devastadoras sobre el accidente. El impacto fue inmediato, se vistió rápidamente y se dirigió al Palacio de Kensington. Durante el trayecto, sintió una mezcla de emociones intensas, estaba en shock, dolido y se sentía impotente porque no había nada que pudiera hacer para cambiar lo sucedido. Cuando llegó al palacio, enfrentó la realidad completa de la tragedia. La gravedad de la situación lo marcó profundamente. La conversación en el programa de entrevistas se volvió más emotiva a medida que Colin continuaba recordando los eventos de esa noche. Habló sobre el momento en que se dio cuenta de lo grave que era la condición de la princesa Diana. Su impacto emocional fue profundo y la culpa que sentía lo había perseguido durante años. Colin relató cómo, al enterarse del accidente en medio de la noche, una tarde ordinaria se convirtió en una pesadilla. La gravedad de la situación lo golpeó cuando vio las noticias en la televisión y la urgencia de llegar al palacio se apoderó de él. Los anfitriones del programa, Kate y Ben, lo escucharon con simpatía y comprensión, haciendo preguntas suaves para ayudarle a contar su historia. A Colin se le asignó la difícil tarea de llevar el cuerpo de la princesa Diana de regreso a Inglaterra desde París. Era una enorme responsabilidad que se sumaba a su ya profunda carga emocional. Cuando llegó a París, la escena era caótica, reporteros y fotógrafos estaban por todas partes tratando de captar cada detalle de la tragedia. Ver el cuerpo de Diana en el depósito de cadáveres fue uno de los momentos más duros para Colin. Encontró difícil describir la experiencia y sintió una inmensa tristeza al ver la realidad de su muerte. Colin enfrentó muchos desafíos para llevar el cuerpo de Diana de regreso a Inglaterra, desde la logística complicada hasta la presión mediática. Sin embargo, se mantuvo firme en su deber con el apoyo de personas que también respetaban y amaban a la princesa. Mantener la compostura y controlar sus sentimientos a pesar de las emociones abrumadoras.
Sabía que tenía un deber que cumplir y quería honrar la memoria de la princesa Diana de la mejor manera posible. Llevar su cuerpo de regreso a Inglaterra era una forma de mostrar respeto y amor por ella. Fue un viaje difícil, pero era algo que sentía que debía hacer. Mientras Colin hacía los arreglos para traer de vuelta el cuerpo de la princesa Diana, enfrentó muchos problemas. En primer lugar, la logística era complicada y la presión de los medios no ayudaba. A pesar de las dificultades, Colin se mantuvo decidido a cumplir con su deber con dignidad y cuidado. A lo largo de este proceso, Colin sintió el apoyo de quienes lo rodeaban. Muchas personas amaban y respetaban a la princesa Diana y se unieron para ayudar en lo que pudieron. Este sentido de comunidad y duelo compartido fue un pequeño consuelo en un momento tan oscuro. El viaje de regreso a Inglaterra fue el peor de todos. Colin viajó con el cuerpo de la princesa Diana, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a Inglaterra, la realidad de la muerte de la princesa Diana se hizo aún más evidente. Toda la nación estaba de luto, pero la tarea de Colin aún no había terminado. Todavía había muchas cosas que hacer para preparar la despedida final de la princesa Diana. Continuó trabajando diligentemente, asegurándose de que todo se manejara con el máximo respeto y cuidado. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de reflexión, tristeza y un fuerte deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Colin encontró que París era la ciudad de los desafíos y no la ciudad del amor durante este tiempo difícil. La ciudad, usualmente tan vibrante y llena de vida, ahora se sentía extraña y abrumadora. La primera dificultad que enfrentó Colin fue la barrera del idioma. Aunque París es una ciudad global, no todos hablan inglés con fluidez y Colin encontró difícil comunicarse eficazmente con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo extra, aumentando su estrés. Afortunadamente, en medio de las dificultades del idioma, Colin no estaba solo en sus luchas. Su esposa estaba a su lado, brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Su presencia era una fuente de consuelo en medio del caos. Ella ofrecía una mano firme y constantemente calmaba sus nervios. Su capacidad para mantenerse serena y solidaria le daba a Colin fuerza cuando se sentía abrumado. Colin también recibió ayuda de un agregado militar. Esta persona actuaba como intermediario, ayudando a Colin a entender los procedimientos necesarios y a navegar por los desafíos burocráticos y logísticos. La presencia del agregado fue muy útil, ya que aseguraba que Colin pudiera centrarse en su deber sin perderse en las complicaciones administrativas. La escena en el hospital donde fue llevada la princesa Diana era inolvidable. Colin la describió claramente, diciendo que el hospital estaba lleno de actividad. Los doctores y las enfermeras hacían todo lo posible para ayudar, pero cualquiera podía ver su urgencia por hacer las cosas bien lo antes posible. Funcionarios de Francia y del Reino Unido estaban presentes. Estos funcionarios estaban allí para supervisar la situación, asegurar que se siguieran los protocolos adecuados y proporcionar apoyo donde fuera necesario. Miembros del público también se reunieron en el hospital. Eran personas comunes que habían venido a rendir homenaje y mostrar su apoyo. Sus rostros reflejaban el shock y el dolor que todos sentían. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban abiertamente. Colin se encontró en el centro de esta tormenta. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital fue una experiencia que nunca olvidaría. El caos fuera del hospital también era algo para recordar. Reporteros y fotógrafos se disputaban la información y trataban de tomar fotos. El hospital estaba rodeado por la prensa, sus cámaras destellando y sus preguntas intrusivas. En ese momento, una vez más, Colin sabía que tenía una gran responsabilidad. Surgieron más teorías y Colin quería asegurarse de que la princesa Diana fuera tratada con respeto. La habitación donde se encontraba Diana estaba muy caliente, y Colin se preocupaba de que la gente pudiera intentar mirar adentro para verla. Tomó medidas para mantener la habitación fresca y asegurarse de que nadie pudiera espiar. Colin quería proteger su dignidad, incluso en la muerte. Se aseguró de que todo se hiciera correctamente para que Diana pudiera descansar en paz sin ser molestada. Colin enfrentó mucha presión. Tenía que ser muy profesional a pesar de sentir muchas emociones. Un momento fue especialmente difícil para él. Estaba en la habitación con Diana y un ventilador estaba encendido para mantener la habitación fresca.
El ventilador movió el cabello de Diana y fue un momento impactante para Colin. Tuvo que tomarse un momento para calmarse y recordarse a sí mismo que debía mantenerse enfocado en su trabajo. A pesar del estrés y la tristeza, Colin se mantuvo dedicado a cumplir bien con su deber. En el proceso, Colin también compartió algunos pensamientos personales sobre la princesa Diana. La recordaba como alguien con un gran sentido del humor. Se llevaban muy bien y disfrutaba trabajar con ella. Su muerte tuvo un profundo impacto en él. Fue muy difícil porque había sido una persona tan amable y maravillosa. Colin sintió una gran pérdida, no solo porque estaba haciendo su trabajo, sino porque realmente le importaba Diana. Recordaba cuánto significaba ella para él y cómo su muerte cambió su vida. Otro desafío que enfrentó fue lidiar con muchas preguntas y teorías conspirativas del público y los medios sobre el accidente que cobró la vida de la princesa Diana. Las teorías que hemos mencionado hasta ahora son solo algunas de las muchas creencias, por lo que puedes imaginar cuántos rumores molestos tuvo que soportar Colin. La gente quería saber qué realmente sucedió y por qué sucedió. Había muchas historias y especulaciones, con algunas personas pensando que había más en el accidente de lo que se informaba. Colin decidió hablar sobre su propia experiencia. Había conducido a través del túnel donde ocurrió el accidente, así que compartió cómo se sentía conducir allí. Encontrar la salida del túnel podía ser muy confuso, especialmente de noche. Estaba oscuro y las luces de la ciudad podían dificultar ver con claridad. Colin explicó que incluso un conductor cuidadoso podía sentirse desorientado en ese túnel. Cuando Colin condujo a través del túnel, notó lo fácil que era perder el sentido de la dirección. La carretera tenía muchas curvas y las paredes del túnel parecían cerrarse a tu alrededor. Si no prestabas mucha atención, era fácil confundirse. Colin quería que la gente entendiera que conducir en ese túnel no era tan sencillo como parecía. Habló sobre cómo las luces de los autos y los reflejos de las paredes del túnel podían dificultar la visión de lo que estaba por delante. Para alguien conduciendo rápido, esto podía ser muy peligroso. Colin compartió esto para ayudar a la gente a entender que el accidente podría haber sido causado por las difíciles condiciones de conducción en el túnel, no por algo misterioso o siniestro. De hecho, Colin recordó sentirse un poco perdido la primera vez que condujo por el túnel. Quería ayudar a la gente a entender que era fácil desorientarse allí. Las curvas y giros combinados con el juego de luces y sombras lo convertían en un lugar complicado para conducir. Enfatizó que incluso un ligero momento de confusión podría llevar a un accidente grave. Al compartir su experiencia personal, Colin esperaba aclarar las especulaciones. Quería mostrar que el accidente podría haber sido una desafortunada casualidad debido a las desafiantes condiciones de conducción. Sentía que su experiencia podría ayudar a la gente a ver la situación de manera más realista. Colin quería que el público entendiera que, a veces, los accidentes ocurren debido al entorno, no por complots ocultos o razones misteriosas. Colin sabía que muchas personas tenían sus propias ideas sobre lo que causó el accidente. Respetaba que la gente quisiera respuestas, pero también quería compartir su verdad. Quería que la gente supiera que, a veces, las tragedias ocurren por simples y desafortunadas circunstancias. Colin luego procedió a hablar sobre el arduo trabajo del equipo médico en París. Entre los doctores estaba el Dr. Matt Damon, quien, junto con su equipo, realizó cirugías de emergencia y utilizó todas las herramientas médicas avanzadas disponibles. Trabajaron muy rápido y cuidadosamente, intentando todo lo posible para ayudarla. El Dr. Damon sabía que la princesa Diana estaba en una condición muy grave, por lo que él y su equipo tuvieron que actuar rápido. Era una carrera contra el tiempo. Cada minuto contaba y los doctores eran muy conscientes de eso. Querían salvar su vida y dieron todo en el esfuerzo, pero había un límite en lo que podían hacer, ya que el mundo aún terminó perdiendo a Diana. Después de que la princesa falleciera, los doctores fueron bombardeados con más preguntas de las que podían responder. La gente quería saber si se podría haber hecho más. El Dr. Damon y su equipo sentían el peso de este escrutinio. Habían trabajado muy duro, pero aún así, algunos los culpaban. Esto fue muy difícil para ellos porque habían intentado todo lo posible. Al igual que Colin, la noche fatídica en que Diana murió sigue atormentando al Dr. Damon.
Para él y el equipo médico, avanzar significaba llevar las lecciones de esa noche con ellos. La estatua fue revelada oficialmente al público, como un memorial a Diana, el 1 de julio de 2021, coincidiendo con lo que habría sido su sentado cumpleaños. Con todo lo que hemos dicho, ¿qué piensas sobre su muerte? ¿Crees que fue accidental o un complot de asesinato, llevado a cabo con éxito? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios si disfrutaste viendo este vídeo. No olvides darle al botón de me gusta y compartirlo con tu familia y amigos y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones.